hermanos, Señor les bendiga. Continuamos entonces con la serie a los filipenses, la carta a los filipenses. Y ya yo creo que este sería el penúltimo sermón. Yo mediante la siguiente ocasión que me toque, vamos a estar dando término a esta carta. Y doy gracias a Dios porque me ha sostenido. Ha sido de bendición en mi vida, también espero que así también a la iglesia. Así que estamos ahora en Filipenses 4, del 10 al 13 veremos hoy. Filipenses 4, del 10 al 13. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego que me sostengas, que me guíes, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo para la predicación de tu palabra, que sea de bendición a mis hermanos y edificación para tu iglesia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía ya, este es el penúltimo sermón. Y para abordar estos versículos, quisiera hacer como un recuento de lo que va de la carta. Y considerar también, recordar de dónde es que Pablo está escribiendo, por ejemplo. Debemos recordar que las circunstancias en las que está Pablo escribiendo esta carta son todo menos buenas. ¿Cierto? Él está en una cárcel, en Roma, encadenado a un guardia romano. No puede moverse libremente y está esperando el juicio ante el César. Y sabiendo que este juicio está su vida en juego. En este juicio puede que sea condenado a muerte. Es lo que él ya ha descrito anteriormente. Cuando nos dice, ¿cierto?, que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabe que es algo que le puede acontecer. Como cualquier hombre activo, ¿cierto? Sabemos que Pablo era un hombre bien activo, sobre todo en la obra del Señor. Estar bajo arresto domiciliario y encadenado por 2 años debe haber hecho sentir a Pablo como un león enjaulado en contra de su voluntad. Para empeorar las cosas, hermanos, los pastores locales de Roma se habían vuelto tan envidiosos de Pablo que decidieron empezar una campaña difamatoria de él. Recuerdo que algunos estaban hablando por envidia, y aún así Pablo dice que se goza porque, ya sea por buenas razones o malas, el evangelio se estaba anunciando. Era algo impresionante la actitud de Pablo. Entonces su reputación estaba siendo atacada en medio de su cautiverio, y él, cualquier persona, si nos ponemos en el lugar de Pablo, tendría un sentimiento de impotencia, de no poder estar ahí para defenderse frente a lo que se estaba hablando de él. Pero él estaba ahí encarcelado sin esa posibilidad. Entonces, todo esto, sin embargo, con todo esto, la palabra de Pablo en esta carta tiene un tono gozoso, tierno y cariñoso para los filipenses. El apóstol no se siente derrotado, sino que se muestra como un hombre alegre, que en vez de necesitar que lo animen, él está animando a la iglesia de los filipenses. Escribe entonces esta carta para expresar su gratitud por la generosidad de los filipenses al proveer para sus necesidades. Este era el motivo de por qué llegó esta carta a los filipenses. Los filipenses habían mandado a Epafrodito con una ofrenda para Pablo, y Pablo de vuelta regresa a Epafrodito con una carta en gratitud. Y aquí recién está abordando eso. Entonces,
Pablo es un ejemplo de cómo un creyente vive por encima de sus circunstancias, no aplastado por ellas. Pablo es un hombre que está contento entonces a pesar de sus circunstancias. Entonces, abordemos el primer versículo, que es el 10. Dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y providencialmente el hermano Edwin en el estudio hablaba sobre esto del ofrendar. Y hoy también vemos que se va a tocar este tema, aunque no va a ser como lo primordial, pero vemos que ya está este tema y ya en este tiempo, hermanos, de la iglesia primitiva, vemos esa tensión al hablar de estos temas que tienen que ver con el dinero o los bienes que tienen que ver con el sostener la iglesia o el ministerio. Porque Pablo, por sus palabras, quiere dejar claro, hermanos, que él no está en una posición de: hey, hermanos filipenses, mírenme cómo estoy y ustedes no se han acordado de mí. No es esa la actitud de Pablo, todo lo contrario. Él agradece a Dios por esto, pero en un sentido como que pareciera que esa ofrenda que le lleva a Pablo es de más bendición para los filipenses, el haber ofrendado, el haber participado, que del mismo Pablo, porque Pablo luego habla y dice que él no es que tenga escasez, pero él ha aprendido a vivir con y sin abundancia. Entonces, Pablo aquí nos está mostrando lo importante también que es el ofrendar para el que ofrenda, porque es primero, estamos no dejando ningún espacio cuando ofrendamos con generosidad, no estamos dejando espacio a esa tentación que probablemente todos tenemos en alguna medida del amor al dinero, que sabemos, como decía Edwin, es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Cuando ofrendamos, primero combatimos eso, que es importante, porque es la raíz de todos los males cuando vamos al dinero. Y es de bendición el poder participar, hermanos, de la obra del Señor. Porque aquí los filipenses están siendo parte de esta inmensa obra de los filipenses. Pensemos, si los filipenses no hubieran enviado esta ayuda, esta carta no la estaríamos estudiando, porque es una carta en respuesta a esa ofrenda. Entonces ya, no solo esa ofrenda fue una ayuda momentánea, temporal en la vida de Pablo, sino que fue algo que ayudó también a la iglesia universal, porque quedó escrita esta carta, estas palabras que son de bendición para nosotros hasta el día de hoy. Entonces ya vemos que esa ofrenda tiene una importancia mucho más que lo temporal. Es para el avance del Evangelio. Ellos participaron de esto. Entonces vemos el versículo 10. Lo vimos en sermones anteriores de esta serie, que el gozo del que Pablo habla no es lo mismo que la felicidad que el mundo dice que busca, ¿cierto? Buscar la felicidad no es lo mismo a lo que Pablo se refiere cuando habla del gozo. Cuando habla Pablo del gozo, menciona que es en el Señor. Y por ende, es eterno y no depende de las circunstancias, mientras que la felicidad, al contrario, esta felicidad que el mundo quizás dice buscar y entregar, es pasajera, hermanos. Entonces, eso lo habíamos dicho ya, debemos tenerlo en cuenta ahora. Detrás de la maravillosa obra que estaban realizando los filipenses de ayudar al apóstol con una ofrenda, Pablo podía ver entonces la obra de Dios que estaba haciendo, se estaba realizando en los filipenses y a través de los filipenses. Y eso es lo que Pablo intenta aclararle también a los filipenses con estos versículos. Es que se den cuenta que también esto es como una señal para ellos, para sentirse más seguros en que están en Cristo. Porque el ofrendar es eso, el ofrendar generosamente es una muestra de un cristiano maduro. Y eso es también para animar a los filipenses. Pablo dice que por falta de oportunidad los filipenses habían cesado de ofrendar
a su ministerio. No porque se hubiesen olvidado de él o porque no les importara. El mismo apóstol deja claro el gran y sincero interés de participar de la iglesia, de las iglesias de Macedonia, entre las cuales estaban los filipenses, los bereanos y los tesalonicenses. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, menciona Pablo esto. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ven cómo aquí Pablo está mencionando, sin duda dentro de esta iglesia están los filipenses? Está diciendo que el participar de ofrendar, del dar a los santos, es un privilegio. No para el que lo recibe, sino para el que está participando. El participar de ofrendar es un privilegio. Está claro eso para Pablo y lo quiere dejar claro también para los filipenses. Y por diversas razones, entonces los filipenses no tuvieron oportunidad de volver a participar en el cuidado del apóstol o del ofrendar, del dar y recibir, como veíamos. Probablemente por dificultades económicas, probablemente por situaciones políticas o de distancia. Sabemos que donde estaba Pablo y los filipenses había una larga distancia. Fue probablemente una gran travesía para Epafrodito el llegar a Pablo. Entonces, por diversas circunstancias, ellos no habían participado, pero no significaba que no quisieran participar, como veremos. Entonces Pablo se goza en el Señor porque al fin pudieron revivir este cuidado, porque esto era una gran señal de la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Y los filipenses permanecían, dice Pablo, solícitos, esperando tener la oportunidad de no perderla para poder participar del cuidado de Pablo. Y ser solícitos, hermanos, quiere decir diligentes, cuidadosos, serviciales. Es como que los filipenses estaban atentos a tener esa oportunidad y no perderla, no dejarla ir. Y participar de este cuidado a Pablo. Y eso también nos muestra un ejemplo de iglesia. Como ellos están buscando la oportunidad, están diligentes, atentos a las necesidades para poder participar. Me imagino si lo lleváramos al contexto actual, cómo deberíamos quizás estar, o una iglesia debería estar atento a qué misionero necesita. Como decía Edwin en el estudio, atentos a las necesidades en la misma iglesia para estar ofrendando. No que se nos esté pidiendo y ahí damos, sino que estar atentos donde podemos ayudar. Eso demuestra también madurez en una iglesia. Y es algo que queda claro a lo largo de esta pequeña carta, de que la iglesia de Filipos era una iglesia madura. Como decíamos allá en el principio, cuando vimos el versículo 1 y 2, ya habían pasado 10 años aprox de que Pablo había plantado esta iglesia, y ya habían ancianos, en plural, y diáconos, lo cual demuestra que era una iglesia ya madura, bien conformada. Entonces Pablo continúa en el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en palabras de Hendrickson, él dice que Pablo quiere decir: ni la verdadera razón ni la medida de mi gozo deben atribuirse a que mis necesidades materiales han sido satisfechas. Por el contrario, a pesar de las circunstancias, sé estar satisfecho. No depende de lo que me den. A pesar de las circunstancias, sé estar satisfecho, dice Pablo. La experiencia de mi conversión y las subsiguientes pruebas por amor de Cristo y su Evangelio me han enseñado una lección. El camino recorrido me ha llevado cada vez más cerca de Cristo, de su amor y de su poder. Sí, más cerca de Cristo y del contentamiento en Él. Este contentamiento es mi riqueza.
Y es importante ver que a lo largo de este capítulo, y también en los anteriores, pero en este se enfatiza mucho, si vemos a lo largo de cada versículo, si no es en todos, en la mayoría, vemos la frase en el Señor. Y en estos que vamos a estudiar ahora no son la excepción. El contentamiento de Pablo recaía en eso, en el Señor. El Señor Jesucristo era el objeto de su contentamiento, de su gozo. Pablo se goza en Dios por lo que el Señor ha hecho, también, además de en su vida, en los filipenses, al darle una madurez para entender que la ofrenda es más que una ayuda material, sino que ellos están participando del avance del Evangelio, que en definitiva le da la gloria a Dios. Cuando el Evangelio avanza, el que se lleva la gloria es nuestro Señor. Ese es el fin por el cual queremos que todos lleguen al conocimiento de Cristo, para que el Señor sea glorificado. Entonces Pablo entiende que esto es una señal de madurez de los filipenses. Entonces, por eso Pablo aclara que el motivo de su gozo no es porque se encontrara en necesidad, sino porque veía también un fruto en los filipenses. Y él pasa a explicar que ha aprendido a contentarse en cualquiera que fuese su situación. Lo que Pablo ha aprendido es lo que ustedes y yo, hermanos, debemos también aprender. Él no lo aprendió sentándose a los pies de Gamaliel. Recordemos que él estaba a los pies de Gamaliel. Fue el rabino que lo instruyó en el judaísmo. No lo aprendió por recibir una excelente educación de las mejores en esa parte del mundo conocido, ¿cierto? Él tenía la mejor educación en el lugar donde él se encontraba. No lo aprendió como un fariseo de fariseos, como él mismo dice haber sido. Es algo que tuvo que aprender en la escuela del discipulado con Cristo. Y que nosotros también debemos aprender de la misma manera. Tal como revela la experiencia, esto no suele aprenderse en momentos de prosperidad, sino en tiempos de adversidad. Y Pablo realmente era un ejemplo de la adversidad, de sufrir adversidad, hermanos. Naufragó. Como hemos dicho, él antes de llegar a un lugar preguntaba cómo eran las cárceles, porque fijo que quedaba encarcelado por predicar el Evangelio. Donde iba había resistencia al Evangelio. Fue apedreado, latigado, y por la historia o la tradición sabemos que también fue ejecutado en algún momento de su vida. Probablemente fue en esta condena que estaba esperando o posterior. Entonces es una lección valiosa que Pablo aprendió y a través de toda esta experiencia, y que nosotros también deberíamos aprender, hermano. Cuando Pablo escribe, he aprendido a contentarme, habla de una aceptación tranquila de la porción que le ha tocado. Él entiende que todo lo que le ha sucedido no fue algo casual, sino que es la providencia del Señor, la soberanía del Señor, que así lo quiso. Y todo eso llevó a dar un fruto. Él planeó ir, por ejemplo, a Roma, pero no creo que él haya planeado irse encarcelado, irse encadenado a Roma. Pero llegó a Roma. Y todas esas cosas sirvieron de una u otra manera. Si hubiera salido todo como él lo planeó, probablemente la carta a los romanos no hubiera sido escrita. Porque él escribe la carta a los romanos porque no había tenido ocasión de poder ir cuando él lo planeó. Terminó yendo a Roma, pero mucho después de lo que él había querido. Entonces vemos que todas esas diversas situaciones que Pablo sufrió fueron para beneficio de él, y hoy vemos que ha sido para beneficio de la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Y Pablo aprendió que de alguna u otra forma Pablo entendía que estaba siendo utilizado por el Señor para el beneficio de la Iglesia. No sé si habrá imaginado que tan beneficioso iba a ser, porque hasta el día de hoy vemos frutos de eso.
Y continúa en el verso 12 con a describir lo que ha aprendido. Sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo ha aprendido esto por experiencia personal, al confiar en Dios en los tiempos difíciles. Cuando Pablo dice sé vivir, y cuando dice vivir, se refiere a vivir gozoso, sé vivir con ese contentamiento que les estaba diciendo. A eso se refiere, sé vivir gozosamente en la humildad, en la escasez, y sé vivir gozosamente en la abundancia. El gozo está permanente, independiente de cómo él esté viviendo. Podemos estar seguros de esto, ya que Pablo está viviendo en condiciones humildes, difíciles, precarias, al escribir esta carta. Probablemente, si hoy hubiera alguien con las condiciones en las que Pablo estaba en ese momento, en esa cárcel, que era era como una casa en la que estaba recluido, era una condición precaria. Y si hoy en día hubiera alguien con esas condiciones, sería el más pobre de los pobres, como Pablo estaba viviendo, encadenado a otro hombre sin poder moverse libremente. Él está lidiando con escasez de provisiones, escasez económica, aflicciones físicas y en confinamiento. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, Pablo está lleno de Cristo. También escribe y sé tener abundancia. La idea de eso es la de tener una provisión más grande de la necesaria. Pablo sabía vivir en una época de bonanza, en la que sobraba para el mes, por decirlo de una forma. Pablo ha pasado por otros momentos en los que vivió de esa manera, cuando sus condiciones eran de lujo. En esos tiempos tenía más provisión de lo que necesitaba, pero parte del secreto del contentamiento que ha aprendido es que cuando pasa por tiempos de prosperidad, su satisfacción no viene de esa fuente. Él había vivido en tiempos de abundancia, le sobraba, pero él aprendió a que a pesar de esa sobreabundancia de bienes, su gozo no venía de eso. Su gozo estaba en el Señor. Pero parte del secreto del contentamiento que ha aprendido es que cuando pasa por tiempos de prosperidad, su satisfacción no viene de esa fuente. Ese sería un contentamiento mediocre que depende de lo bueno que sean las circunstancias. Y hermanos, lamentablemente muchas veces nosotros caemos en eso. Caemos en esta actitud mediocre de sentirnos gozosos si es que las circunstancias están bien para nosotros, a nuestro favor. Si todo marcha bien, yo soy el más feliz y el que canta más fuerte en la iglesia, el que no falta en la iglesia, pero cuando algo pasa, lamentablemente el primero que paga las consecuencias es el Señor, porque dejamos de venir, porque nuestra oración, nuestra adoración, nuestra lectura o comunión menguan. Y eso está mal, hermanos. No debe ser así. Nuestro gozo depende del Señor y solo del Señor, no de las circunstancias. Debemos aprender a confiar en nuestro Señor, que a pesar de las circunstancias podemos estar gozosos en Él y sin duda el Señor suplirá, aunque sea con lo mínimo, hermanos. Si tenemos lo mínimo, debemos estar gozosos igual. Si tenemos abundancia, gozosos, pero no por las abundancias, sino por lo que el Señor ya ha hecho y ha asegurado a nuestras vidas, que es su salvación. Entonces, el apóstol no buscaba su satisfacción en Cristo solo en tiempos de escasez. Buscaba su satisfacción en Cristo en tiempos de necesidad y abundancia. También está el otro extremo, que parece que solo cuando hay necesidad, algunos vienen o asisten a las iglesias. Hay enfermedad, voy a ir a pedir a la iglesia que oren por el enfermo, por mí que estoy enfermo.
pasa eso también, en ocasiones ha ocurrido. Juanito la otra vez tuvo que orar por una señora que tenía necesidad por alguna enfermedad de su pariente o algo así, pero ella nunca más volvió, porque solo quería lo momentáneo. Vienen por los panes y los peces, podríamos decir. Lo cual está mal. Si hay escasez, debemos estar gozosos por el Señor. Y sin duda, hermanos, el Señor suplirá de alguna u otra manera. Es lo que Pablo nos enseña y debemos confiar, hermanos. Cuando vengan esas angustias de las cuales hablábamos en los sermones anteriores, de las cuales no nos vamos a librar probablemente en este lado de la eternidad, algunos más, somos más angustiosos que otros. Yo reconozco que eso es algo con lo que lucho, con la angustia, hermanos. Pero en esas angustias tenemos que ir a ese remedio que Pablo nos recetaba en el sermón anterior, si no me equivoco, de ir y entregar a todos nuestros afanes, todas nuestras preocupaciones en oración al Señor. Y Él traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de las circunstancias. Y aquí Pablo está siendo muy coherente con esas palabras, con lo que nos está diciendo. Porque a pesar de las circunstancias, él podía estar gozoso. Pablo ha aprendido a estar contento en todo y por todo, ya sea que ande en prosperidad o que esté en la cárcel con escasez. En toda situación ha vivido gozosamente, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí él sigue hablando de lo que ha aprendido. Este no es un conocimiento meramente intelectual, sino algo que él cree de corazón porque lo ha vivido. Pablo, como decía, era un ejemplo de esto. Él había vivido todo eso y podía estar gozoso, y en él es impresionante cómo en palabras escritas, que a veces es muy difícil ver el sentimiento en un papel, pero podemos ver cómo brota ese sentimiento de gozo en las palabras de Pablo. Y sabiendo que las condiciones en las que él estaba eran precarias, ¿no? Eso nos demuestra entonces que Pablo realmente vivía lo que estaba predicando. Y concluyendo con el versículo 13 de este que veremos hoy, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo realmente es controversial de alguna manera, porque hay muchos que lo mal utilizan. Se mal utilizan mucho. Pero el significado contextual, o sea, en el contexto, todo se refiere a las afirmaciones anteriores de esta frase. Se refiere a todas esas circunstancias que Pablo ya ha descrito. Son todas esas circunstancias. O sea, en todas estas circunstancias las puedo vivir en Cristo que me fortalece. En todas las circunstancias de la vida, en pobreza o en prosperidad, cuando esté bien alimentado o cuando tiene hambre, Pablo puede estar contento. Eso es lo que se está refiriendo. Tiene la capacidad de soportar todas estas situaciones extremas, todos estos altibajos, sin ansiedad, porque la paz de Dios guarda su corazón y su mente en Cristo Jesús. Es a eso a lo que se refiere Pablo con esta frase. La palabra puedo significa ser fuerte, tener poder. Comunica la idea de tener fuerza para realizar una tarea. En Hechos 19:16 la palabra también se traduce como dominar. Pablo dice enfáticamente que tiene poder para hacer todas las cosas. Esto se refiere a todo lo que está dentro de la voluntad de Dios y todo lo que glorifique al Señor. Eso también es importante tener claro. Yo puedo hacer todo porque el Señor me fortalece, pero lo hago todo en Cristo. Eso quiere decir que debe estar alineado con su voluntad y con todo lo que glorifica al Señor, no con lo que yo quiera de ser. Y después, hermanos, les voy a dar una pequeña lista de las posibles malinterpretaciones para las cuales se usan esto, y lo vamos a ir aclarando. Y la pequeña frase, hermanos, en Cristo,
Se refiere al Señor Jesucristo, el objeto de la fe de Pablo. Es el que le da el poder para hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Cristo es la vida entera de Pablo. Y es gracias a Él que Pablo posee toda la fuerza que necesita para vivir. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Pablo ha descubierto que puede hacer todo en Cristo. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. ¿Y a qué se refiere ese nada? No podemos hacer, sin Cristo no podemos hacer nada que le glorifique, nada que reconozca al Señor realmente. Muchos están sin Cristo y profesan decir que o hablar de parte de Cristo, y eso no están haciendo nada en realidad para Cristo. Pero Pablo lo hace en Cristo y puede hacerlo todo lo que en Cristo puede hacer, que tiene que ver con su voluntad. La palabra fuerzas, cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la raíz del término dinamita. Significa recibir poder, ser capacitado, fortalecido. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Esto es completamente individual y personal. No importa lo que estén haciendo los demás, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Esta confianza es individual y personal. Tú puedes hacer todas las cosas con la fuerza del Señor Jesucristo en medio de tus circunstancias, por más difíciles que sean. Pero recuerden siempre que es dentro del marco de la voluntad de Dios. Entonces esto también es un recordatorio de que no debemos poner la vista en el hermano, la hermana, sino en Cristo. En referente al servicio cristiano debemos poner la mirada en Cristo, a pesar de que a veces podamos recibir o no recibir lo que queremos del otro. Nuestro servicio no es primeramente para el otro, sino primeramente para Dios. Y cuando servimos bien a Dios, podemos también servir bien a los hermanos, porque entendemos que el Señor los ha salvado a pesar de sus defectos. Entonces yo también puedo amarlo porque a mí también me ha salvado a pesar de mis innumerables defectos. Por eso las prioridades, como yo me gusta recalcar, son importantes, no deben ser mal interpretadas, hermanos. El primer y gran mandamiento es amar a Dios. Y cuando cumplimos ese mandamiento, podemos cumplir el segundo. Amar a nuestro prójimo. Entonces, como decía, este versículo se ha malinterpretado y aplicado incorrectamente una y otra vez. Y es necesario entonces limitar su significado. Vamos a ver un listado. El primero, que debemos tener en claro que no significa que Dios me va a dar poder para pecar, por ejemplo. Dios no es el autor del pecado, el pecado viene de la carne. Todo nunca incluiría lo que Dios odia o a lo que su misma naturaleza se opone. Entonces no puedo andar diciendo, si me encuentran en pecado y yo responder, no, pero si todo lo puedo en Cristo me fortalece. Eso sería impensable, hermanos. Jamás utilicen ese texto para eso. Tampoco significa que puedo hacer proezas físicas sobrenaturales, como cruzar de un salto el océano Atlántico, estoy exagerando, o llegar volando hasta la luna. No significa que puedo hacer milagros por mí mismo. Todo se refiere a las cosas cotidianas que todos los creyentes somos llamados a hacer. A eso se refiere que todo lo puedo en Cristo, a lo que somos llamados a hacer. Y hermanos, sin duda, probablemente a menor escala quizás, es uno de los significados que más le dan malamente a este versículo. Yo recuerdo haber visto algunas publicaciones donde iban y ponían la foto del auto soñado, del que querían comprar alguna vez, y ponían todos los buenos Cristo que me fortalece, así como algún día voy a cumplir mi sueño. Y basados en ese versículo. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Tampoco querer hacer una hazaña extrema, que también me tocó verlo, de
de hacer cosas extremas que hasta podían ser perjudiciales para la salud, y ir diciendo todo lo bueno que Cristo me fortalece, y ir y saltar un lugar alto, un piquero al lago, a un río o algo así. Nada que ver. Número 3, no significa que puedo hacer todo lo que esté dentro. Perdón, esto sí es lo que significa. Esto significa que puedo hacer todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Es lo que sí significa. Puedo hacer todo lo que Dios me llama a hacer. Debemos entender todo, la palabra todo, como todo lo que nos ordena la palabra de Dios. Ese es otro límite para la correcta interpretación de este versículo. 4. Esto no elimina mi responsabilidad de procurar los medios de la gracia. La palabra de Dios, la cena del Señor, el venir al culto público, la oración, ¿cierto? En otras palabras, si asumo una actitud pasiva, no voy a conocer esta fuerza. Debo buscar activamente los medios de gracia para experimentar este poder sobrenatural en mi vida. Todo es en marco de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que andemos en los medios de gracia, que en la comunión de los santos el día domingo, la cena del Señor, que Dios mediante esperamos tener este mes, si el Señor así lo quiere, la oración personal y también en la iglesia. Hermanos, todas estas cosas es como un gimnasio para tener esa fuerza que Dios también nos promete. Él usa estos medios para fortalecernos también en Cristo. En otras palabras, si asumo, para eso ya lo dije, debemos entonces buscar activamente estar en estos medios para experimentar ese poder. 5. Esto no elimina mi responsabilidad de confesar mi pecado y arrepentimiento. Cualquier pecado que no haya confesado y del que no te hayas arrepentido te robará la alegría o el gozo. El pecado y la alegría, o el pecado y el gozo, no pueden coexistir en el mismo corazón. Por supuesto, nunca seremos perfectos y siempre habrá pecado en nuestra vida, pero si hay patrones de pecado activos en mi vida, o sea, algo repetitivo a lo cual ya estamos endurecidos, no parece no afectarnos, ahí no aplica. No importa lo buenas que sean mis circunstancias, nunca llegaré a experimentar una alegría verdadera si es que estamos en un pecado que sea un patrón en nuestras vidas, hermanos. 6. Esto implica que puedo vivir mi vida cristiana sabiendo que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier dificultad que esté enfrentando. O sea, esto nos anima. No existe prueba que sea demasiado difícil. No hay obstáculo que sea demasiado grande. No hay tentación que sea demasiado fuerte. No hay oposición que sea demasiado poderosa. No hay persecución que sea demasiado amenazante. Si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y lo seguimos en obediencia, este gozo será un patrón en nuestras vidas, hermanos. Este contentamiento será nuestro contentamiento. Me refiero a ese contentamiento que profesa Pablo. Esa confianza que tiene Pablo también será nuestra confianza, hermanos. Si confiamos entonces en nuestro Señor. 7. Y ya el último. Dios hace esta obra en el cristiano en lo más profundo de su interior. Esta no es una obra superficial que Dios realiza en la fachada de tu vida. Es en lo más profundo de tu ser. Allí es donde Dios te capacita por medio de la fuerza del Señor Jesucristo para hacer lo que Él quiere que hagas. Además, su obra es integral. Involucra tu mente, tus emociones y tu voluntad. Así que, hermanos, damos gracias a Dios porque estamos en Cristo. Y Él nos capacita. Veíamos también en esta carta que Él nos va a perfeccionar hasta el día de su venida. Estamos en un constante perfeccionamiento.
El Señor, a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, nos está capacitando día a día, hermanos. También debemos tener confianza en Él. El Dios de Pablo es también nuestro Dios, hermanos. Cuando nos falte el contentamiento que Pablo disfrutó y del cual él es ejemplo, no es porque no tenemos o no tengamos lo necesario para disfrutarlo, es porque nuestros ojos están en el lugar incorrecto. Están sobre nuestras circunstancias y no en nuestro Señor. Debemos tener nuestra mirada puesta en el blanco perfecto que es Jesucristo. Y les pregunto, hermanos, ¿sienten que sus circunstancias los tienen atrapados? ¿Experimentan gozo en medio de estas circunstancias si es que están así? Yo sé que es difícil, porque me cuesta a mí, hermanos. Sabemos, hermanos, lo que es poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es así, recuerda, hermano, que todo el gozo y todo el poder que necesitas se encuentra en Jesucristo. Así que necesitas acercarte más a Él. Es la única manera, hermanos. No hay una fórmula instantánea, sino que es como Pablo nos ha mostrado. En oración y acción de gracias debemos presentarle al Señor todas nuestras preocupaciones. Y si no pasa, vuelva a arrodillarse, vuelva a hacerlo. Y en algún momento el Señor va a darle el paso en sus corazones. Y si eso no resulta, hermanos, es porque aún estamos mirando hacia el lugar equivocado. Debemos mirar a Cristo. Si ponemos nuestros ojos en Él y confiamos en Él, vivimos para Él, lo alabamos, lo adoramos, le servimos, lo seguimos, le obedecemos, este gozo aumentará hasta inundar nuestra alma. Yo, hermanos, lo necesito y ustedes también lo necesitan. Todo cristiano lo necesita. Puede que tus circunstancias sean difíciles ahora mismo, o que estés a punto de enfrentar un tiempo difícil, no estamos libres, o que hayas salido de una circunstancia dura y que vayas a entrar a otra. Sea como sea, todos experimentamos sufrimiento en esta vida. Sabremos lo que es tener hambre probablemente. Puede que sepamos lo que es estar saciado, sin duda. Ninguno aquí pasa por una situación tan extrema. Pero este es el secreto que Pablo nos ha revelado. Tienes todo lo que puedes llegar a necesitar solo en Cristo. Y puedes hacer todo por medio de Él, porque Él mismo te da la fuerza. Recuerda eso, hermano. El Señor es bueno, hermanos, con su iglesia. Él no nos va a desamparar. Él se preocupa de los lirios del campo, de las aves del cielo, que no les falta comida, y los lirios del campo se visten de majestad, aún más que Salomón, dice su palabra. ¿Cuánto más no se va a preocupar de nosotros, de nuestro sustento? Así que ese no sea nuestro afán. Debemos ocuparnos, como decíamos en el sermón anterior, ocuparnos de lo que nos corresponde ocuparnos. Cuando ya no está dentro de mi poder hacerlo, está en manos del Señor. Y es a Él al que debemos entregarle todas esas circunstancias que nos afligen. Amén, hermanos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que es un ejemplo para nosotros hoy. Lo ha sido así para la iglesia desde el comienzo, pero no por su propio mérito, sino que, como él mismo dice, todo es en Cristo. Ayúdanos a entender ese secreto, esa verdad que todo cristiano debe entender, que solo en Cristo podemos ser fuertes para enfrentar cualquier circunstancia. Y no solo fuertes, Pablo dice que se gozan en Cristo, en cualquiera que fuera su circunstancia. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, para reflejar tu gloria, Señor, al que nos vea desde afuera,
Señor, para animar al hermano que esté adentro, debilitado, que pueda ver y contagiarse de ese gozo que has puesto en cada uno de nosotros cuando nos has salvado, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias también por la iglesia de los Filipos, que también es un ejemplo de iglesia que es madura, Señor, que el tema del ofrendar no es tema como para muchos o muchas iglesias hoy en día, Señor. El dinero, los bienes son algo que hoy en día y probablemente siempre ha sido delicado, cuestionado, el sostenimiento de la iglesia, Señor, pero esta iglesia en Filipos no tenía problema, al contrario, estaban solícitos, como dice Pablo, estaban pendientes de cuándo pudieran enviar ayuda al ministerio de Pablo, Señor. Te damos gracias por esa iglesia, porque como decíamos, si no hubiera enviado esta ofrenda, nosotros hoy no estaríamos estudiando esta carta. Te damos gracias, Señor, porque es de gran bendición. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a que nuestra vida refleje lo que reflejaba también el Pablo, una vida en Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.